Bueno, queridas compañeras y compañeros, estamos inaugurando nuestro 15º Congreso Nacional Ordinario llenos de alegría, absolutamente convencidos que la clase trabajadora organizada en sus distintos destacamentos, abarcando a lo largo y a lo ancho del conjunto del mundo del trabajo, nos encontramos presentes aquí en el ámbito supremo de nuestra democracia sindical para definir cosas muy importantes. Nos encontramos aquí, compañeras y compañeros del quehacer educativo, compañeras y compañeros que desde los entes del Estado, desde nuestras empresas públicas, no solamente actúan con la visión de que su trabajo contribuye a servicios muy importantes para nuestra población, sino en la convicción que el capital social acumulado por nuestro país, los entes del Estado, nuestras empresas públicas, potencialmente, si son gestionados para esto, son la locomotora de la transformación productiva de nuestro país. Las trabajadoras y los trabajadores de la industria manufacturera, del comercio, de los servicios, los asalariados rurales, los trabajadores del sistema financiero, el conjunto amplio, diverso pero único de nuestra clase trabajadora organizada, nos reunimos a los efectos de definir, a los efectos de cambiar ideas, polemizar, poner de manifiesto la diversidad de nuestros puntos de partida que derivan de la propia materialidad de nuestra vida y del mundo del trabajo en que estamos, pero también de las distintas formas de concebir y pensar la acción del movimiento sindical. En un proceso en donde somos seres humanos y por tanto nos respetamos, en un proceso en el cual polemizan nuestras ideas, nuestras visiones, pero se respeta a la persona, en un proceso donde el aporte desde el punto de vista de la exposición de la idea está, como bien lo sabe nuestra clase, predeterminada por el esfuerzo de síntesis superior, de amalgamar las distintas posiciones en un crisol que potencie y que fortalezca la acción de la clase trabajadora organizada. Y la verdad, ya con los saludos que hacían nuestros compañeros, queda claro, y esto dice mucho, del tipo de resolución y conclusión que nosotros habremos de abordar. Es absolutamente trascendente. Es una cuestión central, vertebral, que el Congreso Nacional Ordinario de nuestro PICNT se desarrolla con una clase trabajadora organizada rodeada de nuestros hermanos y de nuestras hermanas del movimiento obrero internacional. Porque como bien decían, nos acompaña Miguel Ángel Ruiz de la Central de Nicaragua, René Vicente de la CTB de Brasil, Quintino Severo, secretario general de nuestra coordinadora de centrales sindicales, que se pare el compañero, así el Congreso lo conoce, Edson Vicalo de Fuerza Sindical de Brasil, Endica Pérez del LAB del País Vasco, párese compañero para que lo conozca, Joseba Villarreal de ELA, Tito Nena de la CTA de los Trabajadores Argentinos, Carlitos Díaz de la CTA Autónoma de Argentina, los compañeros judiciales de la República Argentina que están aquí presentes, pero además de los secretariados profesionales, Lucía Lindner de la UNI, Dorte de la FES,
Cícero Pereira, de la CCA, Joao José Ularte, de ACTRAB OIT. ¿Qué queremos decir, compañeras y compañeros? Y esto no es diplomacia, no es quedar bien. Es que nunca nadie se salva solo en el plano individual. Por eso organización sindical. En el plano de las organizaciones sindicales en el país, por eso PICNT. Pero en el plano de los países, en este mundo tan injusto y tan arbitrario, nadie se salva solo, sin el internacionalismo proletario, sin la unidad y la solidaridad en la lucha concreta del movimiento obrero internacional presente en nuestras entrañas, sin exclusiones, nuestros hermanos y hermanas de clase a nivel mundial. Pero hago un paréntesis para subrayar una presencia que para nosotros es cuestión de principio. Nos acompañan en este Congreso nuestro compañero Antonio Pardo, embajador de la Revolución Cubana en nuestro país, en donde una vez más el movimiento obrero y popular declarará su solidaridad con la Revolución Cubana, su repudio al bloqueo asesino y como está en nuestra estructura genética, diremos nuevamente para que se escuche: Cuba sí, yanquis no, unidad de pueblos y gobiernos de nuestra América Latina por la pública felicidad. ¡Viva la Revolución Cubana! Y rodeados de compañeras y compañeros del quehacer legislativo, compañeras y compañeros que hace muy poquitito de repente en otros congresos estaban dirigiendo tal o cual sindicato, tal o cual comisión, contribuyendo en nuestro debate, que están ahora en otras tareas, pero con el mismo contenido de clase, con la misma identidad que nos junta como clase trabajadora. Nuestra compañera Sol Mareiro, nuestro compañero Daniel Diverio, nuestro compañero Óscar Andrade, nuestro compañero Fernando Pereira, nuestra compañera Elvia Pereira, distintos compañeros y compañeras como Daisy Iglesias, Julio Mazzoni, La Feu, los compañeros y compañeras Natalia Carrau de Redes Amigos de la Tierra, el inspector general de trabajo Luis Puig, Lucía Lindner de la UNI, los compañeros y compañeras de FUBA, de nuestra asociación de familiares de detenidos, desaparecidos, de un compromiso vertebral por la democracia hasta sus últimas consecuencias, por verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Casi, tan imbricados, tan unidos, gente de nuestro Congreso, de nuestro movimiento obrero, porque en definitiva nuestros desaparecidos son culpables de soñar, de luchar en defensa de la democracia, pero son culpables de pensar y luchar por una sociedad mejor, por un mundo mejor, donde el hombre no sea lobo del hombre, donde el hombre y la mujer no sean explotados por el hombre y la mujer, una sociedad más justa, más humana, más democrática y más solidaria. En el abrazo, luego de la enorme 30 ABA marcha por verdad y justicia, nunca más dictadura, nuevamente nuestro compromiso permanente por verdad y justicia, porque aparezcan todos, porque se cumplan los compromisos y aparezca y digan la verdad hasta que no quede uno solo en que nuestro pueblo sepa dónde están y qué pasó.
Hay que saber cumplir, como bien decía, la marcha del 20 de mayo. Especial destaque a la representación del Poder Ejecutivo. Veo a Juan Castillo ahí, sentado con Hugo Barreto, con Marcela, con Badolati, que naturalmente en la relación laboral, con encuentros y desencuentros, pero en el cual nosotros reconocemos gesto democrático, gesto de apertura al diálogo y esperemos, por supuesto, gestos de impulsar transformaciones profundas a favor de la clase obrera. Compañeras, compañeros, las categorías de análisis, las perspectivas que tenemos entre manos, están a disposición de todas las compañeras y los compañeros en esta, que con absoluta modestia, pero con hondo sentido de clase decimos, es una forma profunda de organización de la democracia. Porque el Pleno del Congreso en que estamos ahora no es que va a empezar a discutir tal o cual cuestión. Habrá de procesar la síntesis prácticamente del mundo de la vida, de los sueños, las esperanzas, las luchas, las decepciones y las perspectivas de nuestra clase trabajadora en movimiento, en el mundo del trabajo, produciendo toda la riqueza, trabajando y luchando, construidas prácticamente desde el 14º Congreso a la fecha. Y como bien sabemos, el Congreso procesa una síntesis dialéctica de aquellos procesos de discusión que abarcan la asamblea en el lugar de trabajo, el plenario de delegados, la reunión de la dirección, la conversación entre compañeras y compañeros de distintas filiales, la reflexión de las corrientes, los acuerdos en la mesa representativa y en la movilización, en la ocupación del lugar del trabajo y en el diálogo, a los efectos de encontrar soluciones. Todo eso se amalgama y se pone a disposición de las delegadas y los delegados que vienen procesando en el cerno del movimiento obrero esta cuestión y que debemos sintetizar ahora. Las categorías están escritas, son explícitas y me ahorran, por tanto, hacer otra cosa en esta inauguración tan llena de emoción, tan llena de sentimiento, de amor por la lucha de la clase trabajadora, colocar solamente algunas dimensiones. Queridas compañeras y compañeros, cuánta responsabilidad política de clase tenemos en el 15º Congreso Nacional Ordinario. En el mundo de la atrocidad, en el mundo en donde se desarrolla una transición, un cambio de época, concretamente, la principal potencia económica, política, ideológica, cultural y militar del planeta, ingresa hace algunos años en un lento pero inexorable declive económico y se procesa el ascenso de otros jugadores aspirantes a ser actores de peso en el siglo XXI, Rusia, India, China, potencialmente Brasil. Y sabemos que cuando suceden estas cuestiones, cuando el imperialismo dominante entra en decadencia y hay el ascenso de otros, la cosa se pone extremadamente compleja y peligrosa. Donald Trump adopta medidas inconcebibles hace 20 años. Sube los aranceles para proteger su producción. Los campeones del liberalismo, los que construyeron un mundo a imagen y semejanza basado en el liberalismo,
como un gesto que no es de fortaleza, como un gesto que es en realidad de debilidad, casi un manotón del ahogado. En los estertores del dominio del imperialismo norteamericano se ven obligados a subir los aranceles frente al ascenso de China, que ya en el año 2014 sobrepasó en la producción manufacturera el grupo de los 7 y que ya durante el año 2024 tuvo un Producto Bruto Interno mayor desde el punto de vista industrial, mayor que todo el grupo de los 7. Cuando suceden estas cosas aparece el fenómeno de la guerra comercial, aparece el fenómeno de la confrontación política. Es como si chocaran placas tectónicas desde el punto de vista del imperio que baja y los países que pretenden ascender y dirigir la economía en el siglo XXI. Y aparece lamentablemente ese horror de la guerra abierta y descarada como realidad y como peligro. Por esa razón el Movimiento Obrero Internacional pide paz, y en la guerra de la OTAN, porque no es Ucrania, es la OTAN versus Rusia, pedimos paz. Por esa razón condenando las distintas y cualquiera sean ellas formas del terrorismo, la necesidad de la devolución de los rehenes de Israel. Condenamos el genocidio del Estado de Israel conducido por la extrema derecha del pueblo palestino. Y por esa razón seguimos insistiendo en la necesidad de un nuevo orden internacional más democrático, más justo, sin desigualdad. Pero es, queridas compañeras y compañeros, en América Latina, en donde estas contradicciones podrían ser aprovechadas para promover la integración profunda del continente, su integración productiva y pararse como un actor de peso en el esquema global. Pero lamentablemente, desde el 2014 a la fecha, todo nuestro continente dependiente de las materias primas y sus precios muestra un crecimiento reptante, a lo sumo de un 0,8% de crecimiento del PBI año a año. Y fíjense, queridas compañeras y compañeros, cuando hablamos de la responsabilidad política, a la debilidad, a la ausencia de gravitación en los grandes movimientos de masas internacionales, de una perspectiva que tome el toro por las astas, de colocar la bandera de la superación de las relaciones capitalistas de producción con bríos y fuerzas democráticas de masas. Todas estas contradicciones, si ustedes me permiten la categoría, ante la bancarrota de la socialdemocracia en Europa y las dificultades de los progresismos en nuestra América Latina y sus límites, sus rendimientos decrecientes para promover cambios de fondo, quien viene sintetizando esta barbarie en que vivimos es la extrema derecha neonazi en Europa y la extrema derecha en nuestra América Latina. Si tendrá este Congreso responsabilidad histórica por la suerte de nuestros pueblos, porque eso también es lo que está en juego aquí y ahora. Cuando nuestros pueblos, querido Fernando, definen sus esperanzas de cambio en una elección política y la misma no transcurre en algunas piedras angulares que signifiquen transformaciones que les lleguen a la gente para su felicidad y su disfrute, el peligro
como sucedió ante las dificultades de Dilma, sustituida por Temer, y que después vino Bolsonaro. Como sucedió, con mucho respeto lo decimos, en nuestra hermana República Argentina, ante el gobierno de Alberto Fernández, que concitó las esperanzas que luego fueron frustradas y la gente eligió a la barbarie de la extrema derecha. Si nosotros en este momento concreto y en este periodo no avanzamos en el trabajo de calidad, no avanzamos en que crezca la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, no erradicamos la pobreza infantil, no promovemos los cambios necesarios en materia de seguridad social, no construimos un presupuesto participativo con participación de los trabajadores, no desarrollamos la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario, vivienda, salud y educación. Esto es, no establecemos una agenda de transformaciones. El peligro es que en definitiva, entre el 2030 y el 2035, la clase trabajadora organizada deba enfrentar el ajuste de cuentas de las clases dominantes por un gobierno aún más a la derecha que el que tuvimos entre el 20 y el 25. Por eso, la responsabilidad histórica de los debates, las conclusiones, las síntesis unitarias, incluyentes en este Congreso de nuestro PICNT. Congreso de unidad, porque esta es una cuestión de principio. Unidad parada en el respeto a las filiales, unidad parada en el respeto entre las compañeras y los compañeros, unidad en el abrazo fraterno al debate de ideas, pero a la síntesis superior. Congreso de elaboración, porque no alcanza con las ideas y las propuestas que hemos desarrollado, porque vivimos en una época mucho más compleja, porque tenemos que ajustar nuestras formas de organización, de pensamiento, de acción, de comunicación, para que la gente no abjure de lo colectivo, lo político y menos de la participación en las organizaciones de clase, sino que este movimiento sindical se nutra cada vez de más jóvenes, cada vez de más mujeres, para la renovación clasista que precisa este movimiento obrero. Congreso de elaboración, Congreso de programa, porque este es el cerno, la columna vertebral del acuerdo sin exclusiones que hemos hecho en la vida del PICNT. La evidencia histórica demuestra que en nuestra forma de crecimiento parada en una matriz productiva básicamente dependiente de los commodities, las materias primas y los productos intensos en recursos naturales, en el momento del crecimiento se encuentra, se encierra potencial el germen de la caída. Y cada vez que hay caída, hay ajuste contra los derechos y los ingresos de la clase trabajadora. Por tanto, si siempre hicimos lo mismo y al día de hoy esa matriz productiva no da para la buena vida de 3 millones de uruguayos y el modelo de la desigualdad hizo que cayera la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno en 4 de sus 5 años de gestión, que creciera la pobreza y en particular la pobreza infantil, que todavía trabajáramos con un porcentaje importante de informalidad, mucho más importante al norte del Río Negro, que todavía sea tan difícil resolver el desempleo juvenil, el desempleo de la mujer, es decir, actuamos en una matriz productiva que no da para el buen vivir de 3,5 millones de personas. Bueno, entonces tenemos que cambiar las formas de hacer, apuntar como centro de los debates de este Congreso a un programa transformador, a una estrategia nacional de desarrollo que permita diversificar la matriz productiva, que coloque la planificación estratégica del Estado a estos efectos al servicio del desarrollo, que gestione de otra forma las empresas públicas, que recree las condiciones de la política industrial, que regule de otra manera el mundo del trabajo, que surjan
circunstancias y proyectos concretos para que la ley de insolvencia patronal sirva para lo que fue concebida, que la gente pueda cobrar sus créditos laborales cuando cierra una empresa, que apunte a una ley que establezca lo que es, y es que los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones son trabajadores dependientes, sujetos de obligaciones, pero también de derechos, que establezca el formato de la reducción de la jornada laboral y de un cambio en el mundo del trabajo, de la distribución de la riqueza, de la profundización de la democracia. Muchas veces, en los mensajes en donde se habla de nosotros, a veces se ubica una visión distorsionada, patas arriba podía decirse. Bueno, que hay dificultades en torno a cómo se elige la mesa representativa, que qué número va a tener, y que si va a haber elecciones o se llega a un acuerdo, y una serie de cuestiones que, por supuesto, son importantes desde el punto de vista del movimiento obrero, que en su Congreso tiene que construir una dirección que encabece las luchas de las propuestas que resolvamos aquí. Pero ponen el centro de gravedad en donde no está la jugada, porque en primer lugar es sagrado para nosotros, y por eso nosotros ya consideramos que este es un Congreso de victoria, porque tenemos acuerdo en la visión programática, porque además hay apuntes interesantes para la estrategia que nos lleve a la lucha por este programa, porque además tenemos ideas para fortalecer la organización, la propaganda, las finanzas, la formación ideológica y sindical de las trabajadoras y los trabajadores a estos efectos. Es decir, el centro de nuestras preocupaciones parte de una base recontra importante de acuerdo que sin duda estaremos enriqueciendo en otros debates. Será la sabiduría colectiva de este Congreso constituido en cuerpo, cuál es la dirección y en qué condiciones transpira este Congreso para encabezar las luchas, y es ético, político e ideológico de clase que todos nosotros no le venimos a sacar al movimiento obrero, sino que le venimos a aportar donde sea necesario. Manden indicaciones de la tarea y ahí estaremos para impulsar en donde sea la lucha de la clase obrera organizada por sus reivindicaciones inmediatas, por su programa y por su liberación de la explotación capitalista. Así que vamos a tener, queridas compañeras y compañeros, y nos deseamos un Congreso de unidad, un Congreso de elaboración, un Congreso de programa y un Congreso de lucha y de victoria, porque la inteligencia colectiva es superior a la individual, porque aquí está parado todo el mundo del trabajo que levanta una perspectiva de construir una sociedad donde podamos vivir felizmente del trabajo de calidad. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo, el diálogo social a estos efectos, y por eso es que nos encontraremos la forma de organizarnos y de luchar para que nuestra clase sea el sujeto histórico principal de los cambios que las trabajadoras y los trabajadores y la gran mayoría del pueblo de trabajador requieren. ¡Vivan todas las filiales presentes en nuestro 15º Congreso Nacional Ordinario! ¡Viva la unidad sagrada de nuestro PICNT! Muchas gracias, presidente Marcelo Abdala.